al diagnóstico de hipoglicemia. Por lo tanto, tenemos que hacer la evaluación de todos los recién nacidos con factores de riesgo. Y una cosa muy importante es de que la hipoglicemia puede ocurrir sin sintomatología aparente. Y también es importante recordar que en el útero el feto recibe un aporte continuo de nutrientes a través de la placenta. Y cuando sale a la vida extrauterina, ese aporte se corta. Entonces, el principal combustible en útero es la glucosa, y al nacer el corte del cordón umbilical, se tiene que el corte del cordón, el recién nacido, debe adaptarse a este nuevo ambiente. Este nuevo ambiente metabólico, y pasar a alimentarse con leche. Entonces, de manera normal, los niveles de glicemia van a caer dentro del rango de las primeras 3 a 4 horas de vida del recién nacido. ¿Sí? Entonces, nos hacemos una pregunta: ¿de qué depende los valores normales o la normoglicemia del recién nacido? ¿No? Va a depender de sus reservas de glucógeno, de sus reservas de grasa, de mecanismos de glucogenólisis y gluconeogénesis adecuada. Ustedes en este momento se van a poner, o para interiorizar la información que tengan ustedes hoy día de hipoglicemia, van a llegar acá y van a revisar la parte bioquímica de lo que es la gluconeogénesis, la glucogenólisis, que son los mecanismos más importantes para mantener los niveles normales de glucosa. Y la integración de cambios adaptativos endócrinos y gastrointestinales con el ayuno y la alimentación. La producción de glucosa en el recién nacido tiene un valor estandarizado que es de 6 a 9 miligramos por kilo minuto. ¿Sí? Esto lo utilizamos nosotros para manejar una velocidad de aporte de glucosa al recién nacido. El cerebro inmaduro está demostrado que utiliza la glucosa a un ritmo superior que cualquier otro ser humano, y por lo tanto el metabolismo cerebral consume el 60 al 80% del consumo diario total de glucosa. Entonces, ¿cuándo se va a romper este equilibrio? Cuando hay un aporte insuficiente para una demanda normal, o cuando hay un consumo exagerado para producción normal o incrementada. La incidencia, los grupos que más frecuentemente hacen hipoglicemia son los prematuros, son los recién nacidos con retardo de crecimiento intrauterino, y también hay otro grupo que es el grupo de los postmaduros. ¿Sí? El recién nacido a término, la incidencia va del 5 al 7%, y en los pretérminos de 3.2 hasta 14.7%, es un rango bastante amplio. Entonces, ¿qué cosa es hipoglicemia? Lo que ustedes acaban de mencionar es un nivel de glucosa sanguíneo por debajo de 45 miligramos el primer día, y de 45 a 50 miligramos en días posteriores. Entonces, esa es la definición de hipoglicemia. En la etiología tenemos que el primer grupo corresponde al incremento, El primer grupo está dado en lo que es la causa de la hipoglicemia por el incremento de utilización periférica de glucosa. Ocurre en los hijos de madre diabética, en la eritroblastosis fetal, en madres que están recibiendo drogas, en la hiperplasia o hiperfunción o dismadurez de células de islotes de Langerhans, lo que se conoce como nesidioblastosis, o en la producción de insulina por tumores como las células el adenoma de las células beta, o en el síndrome de Beckwith-Wiedemann, que más adelante vamos a mencionar, o las causas iatrogénicas. Este es un recién nacido prematuro que tiene un alto riesgo de hacer hipoglicemia entre todos los problemas que pueden hacer este grupo de recién nacidos. Y el segundo grupo, en las causas de hipoglicemia, está un inadecuado aporte de glucosa endógeno o exógeno.
que ocurre en los prematuros, en los bebés con retardo de crecimiento intrauterino, en los bebés con ayuno prolongado y también ayuno prolongado materno, en el estrés perinatal, situaciones de estrés perinatal como son la asfixia, la hipotermia, la sepsis, el shock, situaciones de policitemia en la exsanguinotransfusión, hay posibilidad de hacer hipoglicemia, en los casos de insuficiencia adrenal, en la insuficiencia hipotalámica y o hipofisiaria, en la deficiencia de glucagón, que es más raro, y más raros defectos del metabolismo de los hidratos de carbono, ¿sí? También defectos en el metabolismo de los aminoácidos. Entonces son estos dos grupos de etiologías para pensar, para clasificar o encuadrar grupos de riesgo. Entonces, los grupos de riesgo de hipoglicemia, tenemos este cuadrito donde tenemos al prematuro, los grupos, el mecanismo por el cual se va a producir la hipoglicemia y cuál es la actitud clínica, ¿no? Entonces vamos a ver solamente los más frecuentes, que es el prematuro y el retardo de crecimiento intrauterino, en el cual los mecanismos son bajos depósitos de glucógeno. Esto ocurre tanto en el prematuro como en el de retardo de crecimiento intrauterino, en la restricción de líquidos y de aporte calórico, en la inmadurez en cuanto a su respuesta hormonal y enzimática, y dificultades en la alimentación. La actitud clínica para estos dos grupos es la alimentación precoz, siempre es la alimentación precoz cada vez que se puede, siempre y cuando se pueda. A veces no se puede hacer una alimentación oral precoz, frecuente y adecuada. Administrar glucosa endovenosa si es necesario, o glucagón intramuscular o intravenoso. El hijo de madre diabética también es otro bebé que tiene riesgo de hacer hipoglicemia y en el cual el mecanismo es un hiperinsulinismo transitorio. Igualmente acá la actitud clínica es la alimentación precoz, frecuente y adecuada. Ok. Y el otro grupo es los bebés que tienen el síndrome de Beckwith-Biederman y los bebés que tienen enfermedad hemolítica del recién nacido. Entonces, igualmente, adecuado aporte energético y glucosa endovenosa si es necesario, y el diazóxido. Siguiente. Yo mismo. Entonces, acá tenemos el grupo de recién nacidos que van a tener un síndrome de desregulación de islotes pancreáticos. El mecanismo es el hiperinsulinismo, que ya no es tan transitorio como el hijo de madre diabética. Se usa el diazoxido o la somatostatina, o el adenoma de islotes pancreáticos, en los cuales el mecanismo también es hiperinsulinismo y la actitud clínica es una pancreatectomía o una resección del adenoma. En los errores congénitos del metabolismo, que es un poco más raro, pero que también es una causa importante de hipoglicemia, y la hipoglicemia es uno de los ítems orientadores, junto con la acidosis metabólica. Entonces, en estas situaciones el mecanismo pueden ser defectos de las enzimas relacionadas con la glucogenólisis, con la gluconeogénesis. Entonces, cuando hablamos de hiperinsulinismo fetal, esta es la causa más común del exceso de utilización de glucosa en el neonato. Entonces, es lo más frecuente en el hijo de madre diabética, mal controlada, y que aparece dentro de las primeras 4 a 6 horas de vida. ¿A qué se debe esto? A una sensibilidad incrementada de las células beta pancreáticas a la glucosa y que va a persistir varios días después del parto. Estos bebés, hijos de madre diabética, vamos a aprovechar el momento para hablar de este bebé, suele tener síndrome de dificultad respiratoria, secundaria deficiencia de surfactantes, o son prematuros, hacen deficiencia de surfactantes o hacen consumo de surfactantes, porque tienen un retraso de la maduración pulmonar inducida por el hiperinsulinismo. Y también estos grupos de bebés, hijos de madre diabética, tienen una alta incidencia de malformaciones congénitas debido a la alteración del metabolismo de la glucosa en las primeras fases del desarrollo, y ustedes saben que en las primeras fases se está realizando la organogenesis.
También existe la parte del grupo de drogas que se administran antenatalmente a la madre, como son estamos hablando de la madre diabética, como la clorpropamida, las benzodiazidas, los betas simpático-miméticos, el propanolol, o la administración de glucosa a la madre en alta concentración y la supresión brusca de su administración. Esto produce el hiperinsulinismo fetal transitorio, cuyo resultado es la hipoglicemia neonatal. También existe un procedimiento que nosotros realizamos con mucha frecuencia en el recién nacido, que es la colocación, sobre todo en los prematuros, la colocación de catéteres umbilicales para la toma de muestra, tanto arterial como venoso. Entonces, el catéter umbilical arterial inadecuadamente posicionado, este es un mensaje muy importante, y cuando se pasa a través de esta infusión de glucosa a alta concentración, ¿no?, a nivel de la arteria mesentérica superior o del tronco celíaco, puede estimular la liberación de insulina por el páncreas, es decir, es un hiperinsulinismo que nos va a llevar a la hipoglicemia. Por eso cuando colocamos los catéteres umbilicales tenemos ciertos reparos que tenemos que cumplir, como por ejemplo pasar el diafragma, en el caso del catéter venoso, o quedar un poco más alto en el caso del catéter arterial para pasar el tronco de la arteria renal, para pasar el tronco de la mesentérica. ¿Sí? En la eritroblastosis fetal, o sea, en la incompatibilidad RH y en el síndrome de Beckwith, es un nacido macrosómico, con macroglosia, que tiene onfalocele, es un grupo de situaciones o de anormalidades que se dan en este bebé. Onfalocele tiene visceromegalia y hace hipoglicemia. En esto se ha demostrado hipertrofia de las células betas pancreáticas, por lo tanto hiperinsulinismo, y por lo tanto el resultado final es hipoglicemia. Existen situaciones de hipoglicemia persistente, es relativamente frecuente, felizmente no tan frecuente, y que es la hipoglicemia que persiste más de 3 a 5 días. Entonces acá puede existir evidente en las alteraciones primarias de las células beta pancreáticas, fundamentalmente en la nestidioblastosis o en el adenoma de células beta. Y en algunos casos, en el 30-40% se van a detectar mutaciones ligadas al gen SURI y KIR6.2 y que van a provocar alteración de los canales de calcio intracelular y alteraciones de la secreción de insulina. Cuando hablamos de insuficiente aporte de glucosa endógena o exógena, entonces ahí vamos a tratar de los déficits de aporte enteral o parenteral, inadecuada conversión de glucosa por poca disponibilidad de los precursores de la gluconeogénesis, y también puede ser por situaciones de reducida actividad de las enzimas que van a intervenir en estos mecanismos. O también puede haber una disminuida respuesta a las hormonas contrarreguladoras. El prematuro y el bebé con retardo de crecimiento uterino tiene, ya sabemos, bajos depósitos de glucógeno y la gluconeogénesis está alterada. Fundamentalmente en las primeras 24 horas de vida vamos a encontrar, hay estudios que han demostrado que se van a encontrar en el plasma aumentados los precursores gluconeogénicos. Los gluconeogénicos, que son la alanina, el acetato, el beta-hidroxibutirato. Entonces, situaciones de hipoxia y acidosis, también hay un incremento de la actividad de catecolaminas con incremento de la glucogenolisis. Y en la hipoxia se va a incrementar la utilización de glucosa por el metabolismo anaerobio. En la sepsis, la fiebre incrementa el metabolismo basal y la utilización, y por lo tanto la utilización de la glucosa. También se habla de que en las situaciones de sepsis, la hipoglicemia se va a dar por efecto tóxico bacteriano directo sobre la gluconeogénesis hepática. Entonces aquí hay otro grupo de situaciones en las que hay insuficiente aporte de glucosa endógeno y exógeno, que ya les había mencionado en las diapositivas anteriores, solo que aquí voy a especificar que cuando hablábamos de deficiencias enzimáticas están pues la deficiencia de glucosa 6-fosfatasa, la amilo 1,6-glucosidasa, la fosforilasa hepática,
que van a provocar exceso de depósito de glucógeno y por lo tanto hipoglicemia. Igualmente tenemos déficit en la síntesis de glucógeno por déficit de estas enzimas, la glucógeno sintetasa, la galactosemia por déficit de galactosa 1-fosfato transferasa y así otras enfermedades entre las cuales destacan los defectos del metabolismo y la deficiencia de acetilcoenzima A deshidrogenasa de cadena corta, mediana y larga. En realidad estos temas son para revisar ya de una manera más tranquila. Aquí solamente se los estoy mencionando. Hay que recordar, como le decía al principio, que la hipoglicemia sostenida sintomático recurrente conduce a lesión neurológica permanente de diferente grado. Para diagnosticar hipoglicemia tenemos que hacer la determinación de glicemia a todo recién nacido con factor de riesgo. ¿Y cuál es la clínica de la hipoglicemia? ¿Cómo reconozco que un bebé puede estar en situación de hipoglicemia, ¿no? Lógicamente el hemoglucotest me lo va a comprobar luego, pero yo clínicamente ¿cómo lo voy a reconocer? Es un bebé que tiene lo clásico, tremores. Es un tremor fino de las extremidades superiores en los bracitos. Puede tener apatía, estar con una ligera hipotonía y esto va en orden creciente al compromiso, hasta que llegamos al compromiso de total de conciencia llegando a las convulsiones. Entonces tremores, apatía, ligera hipotonía, pobre succión. Acá me faltó colocar, el niño también puede tener sudoración, o sea, está con tremores y tiene sudoración. Pobre succión, respiración irregular, taquipnia, puede ser apnea, hace cianosis y finalmente llegamos al cambio en el nivel de conciencia, irritabilidad, llanto anormal, puede llegar a la letargia, al estupor y finalmente a las convulsiones y al coma. Entonces esa es la gravedad de las situaciones de hipoglicemia. Entonces, ¿cuál es el momento óptimo para el control de la glicemia? Depende de los grupos de riesgo. Pero la indicación general de control de glucosa es la siguiente, ¿no? En la primera hora de vida, y luego cada 2 horas en las primeras 8 horas de vida, y luego cada 4 o 6 horas las siguientes 24 horas de vida. El alivio inmediato, ¿qué es lo que nos confirma el diagnóstico de hipoglicemia? Una vez administrada la glucosa, la sintomatología, hablando por ejemplo de convulsiones, paran inmediatamente. Entonces el alivio inmediato de síntomas. También es importante la hipoglicemia si coexiste con la acidosis metabólica para el diagnóstico, por ejemplo, de alteraciones de errores innatos de metabolismo. Cuando tenemos una hipoglicemia persistente, que dijimos que es la que dura más de 3 a 5 días, hay que investigar en sangre los niveles de insulina, los niveles de cortisol, hormona de crecimiento, hormona adrenocorticotrófica, el glucagón, la tiroxina, el lactato plasmático y otras enzimas que es un poco más difícil de determinar. Y en orina hay que buscar sustancias reductoras, cuerpos cetónicos, hacer el screening metabólico de orina y de los ácidos grasos. Entonces, en el manejo, lo primordial es la anticipación, como les decía al inicio, y conocidos los grupos de riesgo, nosotros, si nos acaba de nacer un bebé con retardo de crecimiento uterino, inmediatamente yo voy a cumplir un protocolo de tomarle la glicemia en la primera hora de vida, luego a las 2 horas y luego a la cuarta hora. Entonces, en el manejo, entonces, la anticipación es importante para prevenir en los grupos con factores de riesgo. Entonces, de ser posible, siempre y cuando se pueda, la alimentación precoz en las primeras 2 horas de vida. En hipoglicemia asintomática, ¿no? Con glicemia entre 45 y no menos de 30 miligramos por ciento, algunos protocolos indican que podemos dar dextrosa al 5 o al 10%, 10 mililitros por kilo por boca, y repetir la glucosa en 20 a 30 minutos, en la hipoglicemia asintomática. Y paralelamente establecer la alimentación cada 2 a 3 horas y control cada 1 a 2 horas después de la toma. En hipoglicemia asintomática que no tolera vía oral y que sus niveles sean menores de 30 miligramos
por ciento de glucosa, vamos a administrar la glucosa intravenosa a 6 a 8 miligramos por kilo minuto. Es decir, se le coloca su vía y le procuramos un goteo que nos dé una velocidad de infusión de glucosa de 6 a 8 miligramos por kilo minuto, hablando de hipoglicemia sintomática. Una en la que tolera la vía oral y otra en la que no tolera. En la hipoglicemia sintomática está ya lo clásico, ¿no? La administración inmediata de un bolo de dextrosa al 10%, 2 cc por kilo. Si mi bebé pesa 3 kilos, yo le voy a pasar ¿cuánto cc de dextrosa al 10%? 6 cc de dextrosa al 6% inmediatamente y rápido. La administración es rápida. La dextrosa al 10% significa que yo tengo en cada mililitro de dextrosa tengo 100 miligramos de dextrosa. Por lo tanto, la dosis es 200 miligramos de dextrosa por kilo. Correcta, hacen ya sus cálculos como ejercicio. Entonces estábamos acá, bolo de dextrosa al 10%, 12 cc, kilodosis y rápido. No debemos dar dextrosa de mayor concentración, no más del 10%, porque va a incrementar la secreción de insulina con la consiguiente hipoglicemia de rebote. Y si hay convulsiones, podemos administrar 4 mililitros por kilo, o sea, 400 miligramos de dextrosa por kilo. Y luego vamos a, siempre que manejamos una hipoglicemia, el bebé debe quedar con una vía para procurarle una velocidad de infusión de glucosa que dijimos que debe estar entre 6 a 8 miligramos por kilo minuto. Bueno, entonces, es lo que he querido traerles en relación a hipoglicemia. Recordar, y es en lo que he tratado de poner más énfasis, en que hipoglicemia diagnosticada, hipoglicemia tratada, cuál es la dextrosa que debemos utilizar, cuál es la concentración de la dextrosa que debemos utilizar, cuál es la velocidad de infusión de glucosa que debemos utilizar.